Bienvenidas a esta segunda sesión de los aspectos históricos del Antiguo Egipto, de Egipto, en realidad. Ahí debía haberle corregido. Pero vamos a hablar hoy de una cuestión muy interesante y es este Egipto que nosotros hemos visto, este Egipto de la antigüedad del que hemos hablado, se transformó totalmente. O sea, hubo cambios fuertes, hitos trascendentales en su historia que lo transformaron, que lo convirtieron en otro país. Entonces, sí es importante hacer este recorrido para que ustedes tengan el panorama general de que les pueda explicar, ¿verdad? ¿Por qué es un país árabe que sin embargo se identifican, los egipcios se siguen identificando como egipcios? Entonces ellos tienen una personalidad propia, un perfil, un orgullo respecto de su pasado, respecto de su identidad, eh, que los diferencia efectivamente del resto de los países árabes. Sin embargo, se sienten parte de la comunidad. Entonces, ahí vamos a ver en este recorrido que haremos hoy un poco esa dualidad que también tuvo Egipto en algún momento, de ser un Egipto más mediterráneo, más europeo, más mirando hacia ese occidente europeo, o la otra vertiente, ese Egipto más árabe, musulmán, que mira más hacia el oriente. Entonces ellos en algún momento van a estar en esa dicotomía y bueno, finalmente se van a decantar por uno de estos lados. Vamos a empezar entonces, veíamos la vez pasada, concluíamos el recorrido por este primer largo periodo de la historia de Egipto, que es el Egipto antiguo, que ya veíamos terminaba, pues ese es el punto final que le damos muchos historiadores, especialistas, muchos de ellos, ¿verdad? Que dan por terminada la antigüedad de Egipto con la muerte de Cleopatra. Con ella concluye esta primera parte de su historia, o esta gran parte de su historia en donde Egipto va a dejar de ser autónomo, independiente, que era una de las banderas, decíamos la vez pasada, pues que estaba defendiendo Cleopatra a como diera lugar, ¿cierto? O sea, ella, una de las lecturas que se tiene ahora de esta reina de Egipto es que todo lo que hizo fue precisamente para conservar la autonomía de Egipto, para que no fuera tragado por Roma. En aquel momento todavía no era el imperio romano del que nosotros tenemos memoria, pero ya se veía venir, o sea, eran pasos de animal grande los que estaba sintiendo Cleopatra. Y entonces ella pues echó mano de todas las herramientas que tuvo a su alcance para poder evitarlo, para poder posicionar a Egipto como un reino independiente, grande, autónomo, pero bueno, pues las circunstancias no le favorecieron, de manera que nosotros vimos cómo Egipto terminó siendo parte ya ahora sí, a partir de Octavio, nombrado César Augusto, nombrándose César, él y Augusto por el Senado, el primer emperador romano, y Egipto formó parte de estas provincias que él ganó personalmente. Egipto era parte de esas provincias, digamos, patrimonio de Augusto. Y también, pues, era una provincia preciadísima para el Imperio Romano por cuanto representaba ingentes ingresos en recursos naturales. Le decían, pues, el granero de Roma por esta abundancia de la que hemos hablado bastante, que daba el Nilo y que sigue ofreciendo, pero también, pues, impuestos, que era lo que siempre perseguían los romanos en sus provincias, sobre todo impuestos y también reclutar hombres para sus legiones y así por el estilo. Eso era básicamente lo que les interesaba a los romanos. Vimos también que a partir de ese momento, de ese encuentro con los romanos, la sociedad ahora sí empieza a mostrar una diferenciación. Es decir, la dinastía a la que pertenecía Cleopatra, que era una dinastía de origen macedónico, de origen griego,
se había tratado de amalgamar con las costumbres locales. Se dice que la misma Cleopatra sabía leer jeroglíficos, conocía la lengua, etcétera, pero ya en tiempo de los romanos, pues esta sociedad se va transformando. Entonces aquí yo les mostraba este cuadrito donde veíamos algunos de los rostros, es decir, para ponerle rostro a esa sociedad em, romano-egipcia, ¿verdad? Que iba surgiendo y cómo también se iba haciendo un sincretismo cultural de tradiciones antiguas y de las nuevas tradiciones. Dioses egipcios que tuvieron mucho impacto también en el mundo romano, como Isis, por ejemplo, hasta la llegada del cristianismo que se convirtió pues en una religión de Estado, finalmente, hacia el siglo IV de nuestra era. Y en Egipto vimos cómo surgió una iglesia nacional, una iglesia cristiana nacional, que es la iglesia copta. Es la iglesia copta. Es decir, hasta el día de hoy existen coptos, para ellos los cristianos son coptos en Egipto, ¿sí? Entonces, no hacen como mucha diferencia, pero es efectivamente la iglesia copta la que sigue teniendo presencia en Egipto. Y en algunos lugares, por ejemplo en Luxor, se puede ver que hay una mezquita y luego más adelante hay una iglesia y luego hay una mezquita y luego más adelante hay una iglesia. Y esto pues sigue siendo de manera particular muy interesante, la presencia de la minoría, ciertamente, de cristianos coptos. Con la caída del Imperio Romano, nosotros vimos entonces que Egipto siguió perteneciendo al Imperio Romano, es decir, cayó Roma en Occidente, pero sobrevivió su parte oriental, la parte del Imperio Romano oriental, a la que ellos no, llamamos Imperio Bizantino. Entonces, Egipto, pues estaba bajo la hegemonía de Constantinopla, cosa que no les hacía ni tantita gracia a los egipcios. No había un entendimiento, no había un feeling, digamos, como con respecto a la metrópoli, y también había discusiones y diferencias y persecuciones por la vertiente cristiana que se había afianzado ahí en Egipto. Es decir, la iglesia copta no entraba en el marco de la heterodoxia que se dictaba desde Constantinopla, ¿vale? Entonces eso también es interesante porque va en algún momento la iglesia copta a ser uno de estos pilares de resistencia, y también influyó en el hecho de que Egipto no hiciera tampoco mucha resistencia ante las crisis que tuvo el Imperio Bizantino, resultado de las cuales pues va a perder el Imperio Bizantino esta importantísima provincia, ¿cierto? Que es Egipto. En el siglo VII, decíamos también, pues a mediados del siglo VII, en el 632, muere Mohamed, Mahoma, como le decimos en español, por alguna extraña razón, muere el profeta y es el momento en el que se expande de una manera impresionante, ciertamente, la nueva fe que él había revelado, ¿cierto? Entonces vemos a estos conquistadores musulmanes que salen del desierto y que se expanden por el norte de África, en donde Egipto va a ser una pieza fundamental, porque es la puerta a entrar por ese norte de África, como ven ustedes ahí en la pantalla, eh, que va a terminar, ¿no? O sea, el resultado es que van a llegar hasta España, ¿sí? Digamos, no es así tan rápido ni tan fácil, pero Egipto sí representa una puerta importante para los musulmanes en este periodo de expansión como un poco febril, ¿cierto? Porque eran unos guerreros árabes recién conversos con esta pasión, ¿no? Del fervoroso recién convertido. Entonces, bueno, por eso hacen una expansión tremenda los musulmanes en esta primera etapa del Islam. Al llegar el Islam a Egipto, entonces ahí tenemos esta primera gran ruptura que vamos a ver, y es que entre el 641 y el 642, pues Egipto se va
a ir, o sea, empieza este proceso de transformación. ¿En qué consiste el proceso de transformación? En primer lugar, pues vamos a tener una nueva religión, o sea, hasta ese momento, hasta el 642, para ponerle una fecha en concreto, pues estábamos hablando de un Egipto cristiano. ¿Sí? Y por otro lado, también pues era muy importante en Egipto hasta ese momento ciudades como Alejandría, ¿cierto? Que había sido la capital, por ejemplo, de la dinastía tolemaica, de Cleopatra, por cierto. Entonces, bueno, pues ahora ya no. Entonces, o sea, se abandona en el sentido de que ya no va a ser más Alejandría la ciudad importante. La nueva religión se va imponiendo poco a poco entre la gente del campo, entre la élite gobernante, que va a ser una élite árabe, y luego paulatinamente también se va a cambiar el lenguaje, es decir, el idioma incluso pues se transforma, ¿cierto? Entonces, por eso, y esto es bien importante, por eso es que los egipcios de hoy son musulmanes y hablan árabe, ¿sí? Este es el momento trascendental. Aquí ustedes en la pantalla, pues les estoy poniendo esto, digamos, como gráfica, ¿cierto? Donde podemos ver las primeras importantes etapas de expansión del Islam, que arranca con la muerte de Mohammed, del profeta. Viene este periodo de los primeros califas, donde se da esta primera gran expansión, y luego viene un periodo como ya de más organización, porque los primeros cuatro califas o califas Rashidun, que es como se les conoce, pues tienen muchos problemas. Am, Va a imponerse, como lo ven ustedes ahí en el número 3, el califato omeya a partir del 661 y hasta el 750. Omeya va a ser el príncipe que llegue a España, ¿verdad? Y entonces ahí va a surgir más tarde en España el califato de Córdoba, pero es de sangre omeya, ese príncipe que llegará a España. Y finalmente, la última parte importante, digamos, de este periodo califal es el califato abasí, del 750 a 1258, donde hay también una transformación muy importante en el Medio Oriente, de la cual hablaremos en un momentito más. ¿Esto qué significa? Entonces, que Egipto, al estar bajo el gobierno de los musulmanes, pues, ¿cuál es la metrópoli ahora? O sea, ya no es Constantinopla, sino que la metrópoli va a ser en una primera instancia la Meca, pero cuando se impongan los omeyas, pues será Damasco, ¿sí? Y posteriormente Bagdad. Pero en primera instancia, Damasco. Por otra parte, la presencia musulmana implica entonces nuevas fundaciones en toda esta zona de lo que hoy es el Cairo. Digamos, antes de que existiera el Cairo, pues va a haber estas primeras ciudades que pretendían efectivamente llegar a consolidarse como la gran capital musulmana egipcia, ¿cierto? Pero bueno, por una o por otra cosa, no van a tener tanto éxito como va a llegar a ser el caso de Al-Qahira, que es el Cairo actual. Aquí vemos en la pantalla, por ejemplo, Fustat, que va a ser de estas primeras fundaciones musulmanas, una primera ciudad, también ahí en las inmediaciones ahora del Cairo, de la que prácticamente ya no se conserva nada, que va a ser de estas primeras intentonas, pues, de fundar una capital importante. Pero lo que sí nos queda como herencia, o bueno, les queda a los egipcios como herencia, como recuerdo de estas diferentes etapas también de la presencia islámica, es la construcción de algunas mezquitas muy importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, en la pantalla la mezquita de Ibn Tulum, que fue el conquistador Ahmed Ibn Tulum, de origen turco, ¿cierto? Ya explicaremos también más adelantito que ser musulmán no significa al mismo tiempo ser árabe, ¿sí? Pero ser árabe sí
implica ser musulmán, es decir, no todos los musulmanes son árabes, ¿verdad? Ya incluso en su primera época, como vimos, el Islam al expandirse, ir convirtiendo a diferentes poblaciones, pues eso significa que no todas estas poblaciones son árabes, ¿no? Entonces, por eso tenemos que van ingresando también a sus fuerzas hombres de diferentes procedencias, pero que profesan la religión islámica. Y asimismo, en Egipto va a haber gobernantes musulmanes que no van a ser árabes. Esto es, en un primer momento, son árabes y después van a empezar a tener comandantes y van a tener también generales y otros conquistadores que serán de diferentes procedencias. En todo caso, esto es para explicar que Ahmed Ibn Tulun, que era como de origen turco, va a gobernar Egipto entre el 668 y el 884 y mandó levantar una nueva ciudad donde se construyó pues la que sería la mezquita más grande hasta ese momento, ¿no? Y estaría ahí en el Cairo. Más adelante en el tiempo vamos a tener dentro del Islam, es importante mencionar que va a haber asimismo divisiones y problemas entre los musulmanes. ¿Qué pasaba entre los musulmanes? Ya desde un primer momento, la sucesión del profeta pues fue compleja, ¿cierto? Uno de sus sucesores y que fue también uno de los califas Rashidun fue el mismo Ali, que era su yerno, y que fue asesinado. Ali entonces va a tener seguidores que van a ser los chiitas. De esto, por cierto, si ustedes quieren comprender un poquito más al respecto de qué son los chiitas exactamente y en qué consiste en general el Islam, les recomiendo mucho que vean un video temático que tenemos ahí en la Academia para Viajeros, que es para ustedes, y que lo puedan ustedes mirar para que puedan entender de principio a fin, digamos, cuál ha sido la historia del Islam, cómo surgió y en qué momento se divide entre chiitas y sunitas. De manera que los chiitas son una minoría seguidora de Ali, de este familiar que fue del profeta y que murió pues asesinado. Entonces, pues los chiitas consideran que la sucesión legítima es por vía de Ali. Y por otro lado están los sunitas, que son la mayoría de los musulmanes en general. Esto lo menciono porque estamos viendo aquí en la pantalla que dice Egipto Fatimí, ¿cierto? Bueno, y ojo aquí con el periodo 969 al 1171 de nuestra era. ¿Y por qué lo expliqué? Resulta que los fatimíes, pues se decían descendientes de Fátima, la hija del profeta, eran de la vertiente chiita. Esto arranca en Túnez, Marruecos, el norte de África. De ahí vienen los fatimíes, llegan a Egipto, lo conquistan y pueden entrar básicamente a Egipto sin mucho problema. Es decir, ¿quién hacía resistencia en Egipto? Realmente no había una fuerza organizada en Egipto que pudiera resistir a esta nueva vertiente, los fatimíes, que llegaban con un nuevo impulso conquistador, también musulmanes, pero chiitas, ¿cierto? Y bueno, se instalan entonces en Egipto y va a ser ese el momento durante la dinastía fatimí que se funde ahora sí el, pues, la ciudad de Al-Qahira, ¿cierto? La triunfante o la victoriosa, que es la ciudad a la que nosotros conocemos como el Cairo. 100.000 hombres entraron eh, a Egipto, 100.000 hombres de esta vertiente fatimí, chiitas, entraron el 1 de julio del 969 y como vemos en el 972
pues ya fundan a pocos kilómetros de Fustat, de esta primera ciudad islámica, pues ya queda el Cairo, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan este dato, 972 se funda Al-Qahira, la victoriosa o la triunfante, que será el Cairo actual. Y aquí, entonces, en el Cairo, pues vamos a tener igualmente construcciones maravillosas en cuanto a mezquitas, la mezquita de Al-Azhar, construida entre el 969 y el 973. Aquí tienen una imagen. Esta mezquita es, o ha sido muy importante en el mundo islámico, eh, también porque ha sido una escuela teológica, como una universidad, y es una también de las mezquitas más antiguas de la ciudad, ¿sí? Bueno, aquí como les comento en la imagen, es la segunda universidad islámica más antigua del mundo, la más importante dentro de la enseñanza de la ley islámica, que es la Sharia o la Sharia, dependiendo. Esto es la ley que rige a los musulmanes. Todo deriva del Corán, ciertamente, y bueno, también ha habido pues muchos teólogos, muchos estudiosos, y sobre todo entre los chiitas, que han trabajado diferentes tradiciones y documentos. Entonces, todo esto se estudia. Y en 1952 esta mezquita fue nacionalizada y a partir de 1961 pues comenzó a funcionar como universidad independiente a la que acuden todavía estudiantes de teología de todo el mundo islámico, básicamente. Entonces, digamos que en el siglo X es cuando tenemos la fundación de El Cairo. Y más adelantito en el tiempo, vean ustedes, lo que quiero que vayan también observando en este proceso es como Egipto no va a tener un gobierno propio, ¿sí? Ahorita estamos en el momento en el que tiene gobiernos islámicos, pero o bien sigue, o bien tienen obediencia a la Meca, a Damasco, o por el otro lado, pues llegan los fatimíes y se instalan. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar durante las cruzadas? Ustedes saben que las cruzadas, pues fue este periodo de la historia también de Europa en donde la cristiandad, que era como los europeos se identificaban en aquel momento, la cristiandad reaccionó a persecuciones y maltratos y ofensas que tenían los peregrinos cristianos que iban a Tierra Santa. Mm, ¿Por qué? Porque había nuevos conversos en el Islam, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando se organizan las cruzadas, que estamos ya en el año 1096, básicamente cuando tiene lugar la primera cruzada, pues digamos que a partir del año 1000 empiezan entonces a convertirse al Islam nuevos fieles, que son de origen turco, selyúcidas los primeros, ¿no? Son de origen turco y estos turcos, igual, con el mismo fervor del recién converso, pues mm, hacen diversas cosas, se ponen difíciles con los peregrinos cristianos que van a Tierra Santa. No había habido problemas, Tierra Santa pertenecía al Islam, pues ya veíamos desde el siglo VII, pero va a ser hacia el año 1096 cuando se convoque a la primera cruzada, porque esto cada vez se ponía más difícil entre los nuevos musulmanes y los cristianos. De manera que, bueno, pues esto estalla, se organiza la cristiandad en una primera cruzada del 1096 al 1099 y los primeros cruzados consiguen tomar Jerusalén. ¿Cierto? Entonces, esto sucedió también porque tomaron un poco por sorpresa al mundo islámico y no estaban los musulmanes esperando pues una invasión de ese tamaño, porque pues eran miles de cruzados los que llegaron, tomaron Jerusalén, pero también Nicea, Antioquía, y fundaron como pequeños reinos cristianos en esta zona, ¿no? Entonces esto fue un shock para los musulmanes
y tuvieron que esperar un poco para reorganizarse. Aquí tenemos este cuadrito para que ustedes tengan en la pantalla de qué estamos hablando, ¿sí? Es en esta primera cruzada cuando los cristianos consiguen quizás su gran victoria, o sea, porque después van a tener varios intentos y si será quizás hasta la sexta cruzada que vuelvan a tener algún punto a favor los cristianos, pero en general las cruzadas no lograron los objetivos que los cristianos querían, no consiguieron Tierra Santa, es decir, después de tomar Jerusalén la van a perder y esto va a ser pues un trauma tremendo para la cristiandad, ¿vale? Entonces, después de la primera cruzada, vamos a ver que pues los musulmanes siguen ahí asediando, acosando estas nuevas ciudades o condados, ¿verdad? Así como la Jerusalén cristiana. La segunda cruzada es un fiasco, no llega a nada, es un ridículo monumental del rey de Francia y va a ser la tercera cruzada, la que se conoce como la Cruzada de los Reyes, la que pues en efecto llegue a Tierra Santa, pero tampoco van a lograr nada. Y eso que en esta tercera cruzada iba Ricardo Corazón de León, eh, legendario, ¿no? Rey de Inglaterra, que después pues va a tener problemas en Inglaterra con su hermano maloso, ¿no? A Juan Sin Tierra. Pero en todo caso, Ricardo Corazón de León era como el gran campeón de la cristiandad que se esperaba que junto con los ejércitos franceses y el ejército del Sacro Imperio, o sea, de los alemanes, pues hicieran añicos a los musulmanes y retomaran Jerusalén. Y bueno, esto era como el cuento feliz para los cristianos, pero resulta que no se pudo. Aquí hay un personaje fundamental en la historia de Egipto, pero también en la historia de los musulmanes en general, y es la figura de Saladino, como lo conocemos en español, Yusuf ibn Ayub Salah al-Din, que es el gran campeón del Islam. Él es un hombre muy capaz, un gran general, un guerrero, de acuerdo al estereotipo que se tenía en aquel entonces, que era al mismo tiempo inteligente, generoso, pero decidido, pero tenía todas las cualidades necesarias, no solamente para unificar al mundo islámico alrededor de su figura y conformarse él mismo como una figura de autoridad y de poder entre los musulmanes, sino que además él llegó a ser sultán de Egipto y Siria. Entonces, Saladino va a derrocar, o sea, va a quitar a la dinastía Fatimí, de la cual habíamos hablado hace un momento, y él se nombra sultán de Egipto. Entonces, Saladino, la gran figura de esta tercera cruzada que se enfrentó con Ricardo Corazón de León y que conservó para el Islam Tierra Santa, va a ser sultán de Egipto, va a fundar ahí una nueva dinastía que van a ser la dinastía de los ayubíes, ¿sí? Eh, y que, bueno, pues va a gobernar Egipto hasta el 1250. Saladino va a tener presencia hasta el día de hoy ahí en Egipto, en esta famosa ciudadela de Saladino, ¿verdad? Que está en el centro, digamos, del Cairo antiguo. Es un lugar que, por supuesto, se visita. Es una fortaleza, de manera que está en lo alto y desde ahí se tienen pues unas espectaculares vistas de el Cairo, de este Cairo antiguo. Aquí tenemos unas imágenes de la ciudadela de Saladino que él mandó construir pues en medio de toda esta contienda, ¿cierto? Para defensa precisamente de la ciudad. Pero también va a ser, y aquí tenemos otras imágenes de lo que se ve desde la fortaleza o la ciudadela de Saladino. Y va a ser importante esta ciudadela, fortaleza de Saladino, porque también va a ser residencia
em, real, digamos, hasta prácticamente el siglo XVIII, ujú, XIX en todo caso. Pero importante porque pues aquí tenemos esta, digamos, presencia y la figura que se sigue recordando de Saladino. Después del periodo de las cruzadas, después de la presencia de Saladino, tenemos el arribo al poder de los mamelucos, este nombre tan particular, ¿cierto? Los mamelucos eran antiguos esclavos entrenados como una fuerza de élite, como un cuerpo de élite especializado, y estos antiguos esclavos, pues en algún momento se hacen poderosos, se hacen fuertes y van a llegar a dominar Egipto, por supuesto, van a derrocar a la dinastía de Saladino, a la dinastía Ayubí, y ellos se hacen con el poder en Egipto. Ven que Egipto está como un poco al garete, ¿cierto? O sea, incluso el mismo Saladino no estuvo mucho tiempo personalmente en Egipto, porque pues, digamos, todas estas cuestiones de los cruzados y demás lo reclamaban. Mm, Por eso es que tenemos estas fluctuaciones también de diferentes poderes ahí en este país. Entonces, al llegar los mamelucos, esto va a ser a partir del 1250 y ellos se mantendrán en el poder hasta el siglo XVI, hasta 1516 en particular. Conservarán los mamelucos a El Cairo como su capital y no van a ser muy dados a el desarrollo cultural, no van a ser muy dados a los patronazgos, como sí lo llegaron a ser los fatimíes, pero van a ser muy importantes los mamelucos en Egipto porque van a evitar la entrada de los mongoles. Es decir, contener a las fuerzas mongolas, y miren, aquí tenemos el mapa de cómo se extendieron los mongoles a partir de Gengis Khan. Entonces, que los mamelucos hayan podido detener a los mongoles en su expansión y que no entraran a Egipto, quiere decir que estos señores se las traían, ¿cierto? Que los mamelucos eran unos guerreros feroces y que se midieron, ¿verdad? En su momento con los mongoles, de manera que no hubo entrada de los mongoles a Egipto, gracias a la presencia de los mamelucos. Eso es por un lado. Y bueno, aquí tenemos alguna imagen para ilustrar estas contiendas. Sin embargo, a pesar de que eran una dinastía guerrera absolutamente, bueno, pues tuvieron algunas construcciones, dejaron también alguna huella arquitectónica los mamelucos. Aquí vemos, por ejemplo, la mezquita del Sultán Hassan en una de estas muestras, fíjense, delicadas muestras de la arquitectura mameluca ahí en el Cairo, ¿sí? Entonces, es esta vista también me parece se puede observar desde la ciudadela de Saladino y es del periodo de los mamelucos, que decíamos llegó hasta el siglo XVI. Aquí tenemos otra muestra, la mezquita de Canibay. Ajá. En este periodo, que estamos en el medioevo, ¿sí? Yo les recomiendo también que vayan a la Academia de Viajeros o al canal de YouTube para que puedan escuchar este video o mirarlo sobre el Cairo medieval, para que tengan como los detalles al respecto de este periodo, si es de su interés. Ahí lo pueden ustedes ver con más calma. Después, al llegar el siglo XVI, vamos a tener el gran momento de expansión del Imperio Turco Otomano. Fíjense que hace un rato había yo mencionado que los turcos se habían convertido al Islam, más o menos hacia finales del siglo X, y ya para el año 1000, pues tenían esta situación como de intransigencia con los cristianos en Tierra Santa. Es decir,
Los turcos otomanos que vemos aquí en la pantalla son de la misma familia turca, solo que ya de diferente familia, de diferente rama de la familia turca, ¿sí? Unos eran los selyúcidas o hijos de Selyuk, y estos otomanos van a ser como los descendientes de Otmán, también Osman en algunos textos, ¿no? Pero Otmán, de ahí viene el nombre de otomano. Y van a ser estos turcos otomanos los que tomarán Constantinopla, ¿verdad? Que harán finalmente caer estrepitosamente al imperio bizantino. Y luego estos sultanes se van a seguir expandiendo hasta que el imperio otomano se va a convertir en un monstruo también de imperio. Sea, aquí en la pantalla tenemos a uno de estos importantes sultanes, Selim, que va a conquistar, pues va a conquistarlo todo, ¿sí? Va a conquistar Azerbaiyán, Kurdistán, Palestina y Egipto, Selim. Y por haber conquistado Tierra Santa, la Meca y Medina, por eso es que el sultán era al mismo tiempo califa. ¿Qué quiere decir esto? Sultán es como el gran general y el califa es el sucesor del profeta, ¿no? Entonces, es la máxima autoridad en cuanto a la fe musulmana, el califa. Ahora ya no hay califatos, pero en este momento, por dominar las ciudades santas para los musulmanes, por eso es que se nombraba califa, ¿sí? En 1516, entonces, los otomanos quitaron a los mamelucos las provincias de Siria y Egipto. Es decir, ahora Egipto, a partir de este momento, va a ser una provincia, le va a deber lealtad, obediencia al sultán otomano que va a estar en Constantinopla, ¿cierto? Em, y pues el sultán es sunita, de manera que ya no habrá más en Egipto presencia chiita, ¿no? Que habíamos dicho que los fatimíes eran chiitas, entonces ya no más. El sultán es sunita y asimismo Egipto también lo será. Bueno, y así, bueno, pues a partir de este momento de la conquista turca otomana, que es en el siglo XVI, pues va a estar Egipto por lo menos durante 400 años bajo la obediencia al sultán. Pero vamos a ver qué significa esto realmente. Este es el mapa del territorio otomano en el periodo básicamente de Solimán el Magnífico, ¿no? 12.000 kilómetros de fronteras y miren todo lo que comprendía el Imperio Otomano. O sea, ellos, los otomanos, llegaron, como ven ustedes, a asediar Viena, ¿sí? Hungría, los Balcanes, Constantinopla, por supuesto, Grecia, estaba incluida Tierra Santa, Egipto y bueno, el norte de África también le pertenecía a los otomanos. Un imperio muy grande, muy difícil de gobernar, diferentes nacionalidades, múltiples lenguas y costumbres. El Imperio Otomano se va a quedar un poco anquilosado en ese momento dorado, que fue el siglo XVI, mientras que Europa pues va a empezar un desarrollo súper acelerado, o sea que los va a llevar a la revolución científica en el siglo XVII y en el XVIII vamos a tener la ilustración. También en el siglo XVIII, derivado de la Ilustración, pues hay una revolución francesa que rompe con las estructuras del antiguo régimen. Y digamos como un efecto o resultado de la Revolución Francesa, pues se erige esta gran figura que va a ser Napoleón Bonaparte. El gran general Napoleón Bonaparte, o sea, sin demeritar, por supuesto, su gran talento, Am, pero bueno, en una primera etapa de Napoleón, antes de convertirse en este gran general, emperador y con, digamos, ambiciones tremendas de transformar Europa, hubo una campaña en Egipto
a donde llegó Napoleón, un poco buscando la gloria también para como emular a los antiguos, pensando básicamente en Alejandro Magno. Entonces, Napoleón va a dirigir una gran campaña en Egipto en contra de los ingleses y ahí se van a dar un encontronazo tremendo con la flota y el genio también de Nelson en una batalla tremenda, la de Abukir, donde van a perder los franceses y Napoleón va a salir dejando a sus hombres prácticamente abandonados allá en Egipto. En todo caso, esta expedición de Napoleón tiene muchas, muchas repercusiones en Egipto. Esto, pues, sucedió entre 1798, básicamente, que es cuando tiene lugar la campaña de Egipto, como la recuerda aquí esta imagen, este cuadro, porque Napoleón llega con un escuadrón de sabios que dibujan, cartografían, es decir, van mirando. Es como el despertar de la curiosidad de la egiptología van haciendo en ese momento, en 1798. A partir de entonces se van a hacer publicaciones, se va a hablar más de las antigüedades de Egipto. Aquí, por ejemplo, vemos en la imagen cómo la esfinge estaba medio enterrada y medio enterrados estarían prácticamente todos los monumentos de los que nosotros ya hemos hablado en la primera parte de estas charlas, ¿no? En el Antiguo Egipto. Y es a partir de ese momento, entonces, con la presencia de Napoleón, que arranca todo este interés por las antigüedades egipcias, empieza la egiptología, pero ahí el tema también es que va a empezar a haber una presencia europea constante, ¿sí? Con Napoleón estamos, y con esta campaña en general, estamos hablando de que habrá presencia, por supuesto, francesa, evidentemente, pero inglesa, ¿sí? Británica. Entonces, a partir de este momento, desde finales del siglo XVIII, que vamos a ver continuamente ya a los europeos rondando, husmeando por ahí y esto, bueno, para Egipto, pues a la larga va a conllevar diferentes problemas, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces, importante a partir de la campaña de Napoleón. Tenemos otra imagen de Napoleón ante el Cairo. Y una de estas importantes consecuencias derivadas de la presencia francesa e inglesa en esta campaña es el descubrimiento de la piedra de Rosetta, nada más y nada menos. Eh, un monolito es un gran bloque de granito de 760 kilos que fue la clave para poder hacer la interpretación de los antiguos jeroglíficos egipcios, porque esta piedra tiene la misma inscripción, el mismo texto en jeroglífico, en demótico y en griego, de manera que fue así que pues se logró, esto lo logró Champollion, se logró identificar y por fin interpretar los jeroglíficos. En 1799 fue descubierta en Rosetta esta piedra que ahora está en el British Museum. Llegado el siglo XIX, pues vamos a ver cómo se va a ir transformando Egipto. Un poco es también el efecto del paso de Napoleón. O sea, Napoleón tenía él su propio plan, pero resulta que muchos de los lugares por donde pasó Napoleón, pues tuvieron de alguna otra forma la recepción de estas ideas derivadas de la Ilustración, ¿cierto? La libertad, la ciudadanía, la soberanía, es decir, se despiertan sentimientos nacionalistas, incipientes, si ustedes quieren, pero no mucho, porque, por ejemplo, en 1821 ya Grecia va a proclamarse independiente y era parte del Imperio Otomano. O sea, el Imperio Otomano no se ha puesto hasta principios del siglo XIX las pilas totalmente y con esta expansión de estas ideas habrá muchos de sus territorios que se vayan identificando, es decir, que vayan diciendo, bueno, nosotros tenemos una historia, tenemos una identidad, una lengua, una religión, entonces pues queremos
gobernarnos autónomamente. Y este va a ser el caso también de Egipto, que en esos momentos, pues también mm, empezará, ¿verdad?, a hacer una reflexión al respecto. Básicamente, ¿con quién arranca todo esto? Tenemos aquí en la pantalla al que es considerado por muchos el, digamos, el iniciador, el impulsor del que será el Estado moderno egipcio, Mohamed Ali, ¿sí? Con él se considera que empieza este periodo a partir de 1805, cuando es proclamado gobernador de Egipto. Siguen siendo o sigue estando Egipto bajo la obediencia del sultán, pero ya el sultán en turno, para principios del siglo XIX, no tiene la misma fuerza, ni autoridad, ni alcance para realmente mantener en la sujeción a Egipto y a otras provincias. ¿Qué es lo que le interesa al sultán? Los impuestos, la recaudación de impuestos, que lo mencionen en la oración del viernes y algunas otras cosas como que se circule la moneda con su efigie, algunas cosas así. De manera que tenemos a Mohamed Ali en este momento gobernando Egipto y lo va a hacer hasta 1848. Es un periodo fundamental, literalmente fundamental, porque ahí, en ese momento, es cuando vamos a ver que se inician estos procesos. Mohamed Ali se va a imaginar un Egipto propio, ¿sí? Un Egipto independiente. Va a empezar a abrir Egipto, a tratar de impulsar su desarrollo, un desarrollo paulatino, ciertamente, pero está pensando en un nuevo Egipto totalmente. Ahí junto a él, junto a Mohamed Ali, estamos viendo a su hijo Ibrahim, Ibrahim Pasha, que también será un personaje importante y recordados los dos hasta hoy en día, ¿sí? Entonces, y Mohamed Ali es como un gran ideólogo de la egipcianización. Es el momento en el que arranca. Si hoy en día los egipcios se sienten orgullosos, se sienten egipcios, es decir, se identifican con los árabes por la lengua, por la religión, pero ellos tienen su propia identidad, ¿sí? Esta reivindicación de la identidad, esta egipcianización, arranca aquí, a partir de 1805. Mohamed Ali va a hacer varias cosas, va a tratar de reorganizar la tierra que estaba hecha un desastre, o sea, es decir, la distribución de la tierra era caótica, porque entre mamelucos y otomanos, bueno, todo el mundo tenía la tierra que quería, hacían lo que quería, entonces había que organizar todo eso, había que introducir nuevos cultivos también y reformar el ejército. Se necesitaba de todo. Por ejemplo, es aquí en este momento el de Mohamed Ali, cuando se inicia también eh, pues una práctica de enviar egipcios a Europa para educarse. Y esto inicia precisamente con la reforma al ejército. Los egipcios no pertenecían al ejército egipcio, no había un ejército egipcio. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Mohamed Ali? Va a mandar egipcios para que se adiestren militarmente en Europa, va a traer profesores franceses para que mientras tanto también adiestren gente en el territorio, pero la idea es que no se dependiera totalmente de los franceses, sino que esos egipcios ya educados pues volvieran a su tierra, ¿sí? Pero entonces, bueno, empezamos ahí con la contratación de franceses. Ibrahim Pasha, su hijo, fue un eh, ferviente devoto de todas estas ideas, entonces acompañó a su padre fuertemente, dirigió el ejército, Ibrahim Pasha, y llegó a ser un ejército muy importante, o un destacamento militar, si ustedes quieren, del ejército otomano, ¿sí? O sea, el destacamento egipcio se volvió lo guau, el hit. Y efectivamente le ayudaron al sultán y el sultán se dio cuenta del cambio.
Y dijo, caray, estos se están haciendo muy buenos en el ejército, pues, o sea, en las armas, ¿no? Y hubo ahí también hacia el final, pues como desacuerdos fuertes con el sultán y con otras potencias europeas. Por ejemplo, Inglaterra también veía sospechoso el hecho de que le pusieran tanto empeño a la reforma militar, a que mejorar sus adiestramientos, etcétera. Entonces, bueno, el proyecto en general de Mohamed Ali no se va a concluir, o sea, toda esta transformación de Egipto no llegará a su término por diferentes cuestiones. Su hijo Ibrahim Pasha se va a resentir de la salud y finalmente terminará muriendo en 1848 y esto fue un golpe muy duro para Mohamed Ali porque era su mano derecha, su gran apoyo y un hombre también muy capaz, de manera que eso le baja mucho también la moral a Mohamed Ali, que también morirá en el 48 y asimismo, pues vemos reacciones diversas. Entonces, en resumen, con respecto a Muhammad Ali, pues tenemos esto, ¿no? Que hay el inicio de un sentimiento de identidad egipcio, un interés por la creación de un Estado. Es la primera vez que se va pensando ya en un Estado como más de tipo europeo, así como lo concebían los europeos. Y bueno, pues arranca este proceso, ¿sí? A principios del siglo XIX con estos dos señores. La mezquita de Mohamed Ali o la mezquita de Alabastro es uno de los monumentos representativos de este periodo. Aquí vemos una imagen en pantalla. Esta es una fotografía mía. Entonces, la mezquita de Alabastro de Mohamed Ali, donde está su mausoleo también. Y es un monumento también de gran interés y emblemático de El Cairo, del Cairo antiguo y de este personaje en particular. Así, entonces, decíamos, la presencia europea pues va a ser cada vez más constante, ¿sí? En este momento habrá franceses en primera instancia, muchos franceses que van a estar llegando, van a estar explorando Egipto, van a estar vinculándose a diferentes cargos. Los sucesores de Mohamed Ali no van a ser, por supuesto, de su misma altura en cuanto a visión política. Van a querer estar más a favor de los europeos, van a querer estar siempre en buenos términos por la cuestión de los préstamos económicos y demás. Entonces, va a ser así como los europeos van a irse acomodando hasta lograr un control total sobre Egipto, ¿sí? Básicamente Francia y Gran Bretaña en ese momento son la presencia fuerte, como individuos, ¿sí? En una primera instancia. Por otro lado, pues tenemos que durante el siglo XIX, o sea, es el momento de gran declive del Imperio Otomano. Eso ya no tenía reversa porque los otomanos no se habían puesto al corriente de lo que estaba pasando en el mundo, despreciaban un poco todo el tema de los europeos y bueno, pues desafortunadamente para los otomanos pues esto representaba que poco a poco irían desmembrándose. O sea, su gran imperio, su gran territorio estaba siendo ambicionado por las diferentes potencias colonialistas, y además es un periodo muy colonialista, el del siglo XIX. ¿Sí? Entonces aquí tenemos estas potencias europeas en una caricatura, mirando a ver cómo se adueñaban de qué territorio. Al Imperio Otomano se le llamó el hombre enfermo o el anciano enfermo de Europa y Egipto, pues claro está, por su ubicación, por su prodigalidad, ¿no? Por la abundancia de recursos, pues era una pieza fundamental, ¿no? La geopolítica de la zona y también, pues, digamos, importante posesión que ambicionaban otros como el Imperio Británico. Hacia mediados del siglo XIX vamos a tener un poco consecuencia de esta presencia europea, la construcción del Canal de Suez, ¿sí? En 1859 em, vamos a ver que el canal
para Egipto realmente en ese momento no representaba pues ninguna ganancia real. Es decir, ¿quiénes estaban interesados en la construcción del canal? Pues el Imperio Británico, ¿sí? Esta es la vuelta que tenían que hacer los barcos ingleses para llegar a su preciada posesión, que era la de la India. Entonces, vean ustedes la vuelta tremenda que había que hacer, ¿sí? Por supuesto, al construirse un canal, pues esta inmensa distancia se acortaba el tiempo, se acortaban los costos, etcétera. Entonces, había rutas terrestres, por supuesto, pero pues esto no era lo ideal, no era, digamos, tampoco de la capacidad que se necesitaba. Si transportar mercancías por tierra, pues no, para esas alturas ya no era suficiente. También se habían empezado a construir líneas férreas que resultaban aptas más bien para pasajeros y no tanto para mercancías. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que el canal de Suez en este momento se ve viable también porque ya se cuenta con la tecnología suficiente, con la ingeniería adecuada para poder realizarlo. Ahí tenemos a Ferdinand de Lesseps, que va a ser finalmente quien va a ganar la obra y va a llevarla a cabo, ¿sí? Em, ¿Qué representó entonces para Egipto la construcción del canal? Representó un gran endeudamiento porque en una primera instancia, pues los egipcios también estaban entusiasmados con la construcción del canal, pero el costo era muy elevado. Entonces, Francia dijo, no, tranquilos, nosotros vamos a financiar tanto por ciento de la construcción, ustedes egipcios ponen otro tanto por ciento y van a tener acciones en la construcción del canal para que puedan tener también pues ganancias. Sin embargo, la construcción resultó muchísimo más cara de lo que se había previsto, de manera que Egipto tuvo que pedir préstamo tras préstamo para poder seguir financiando la construcción de acuerdo a la parte que le tocaba. eh, de manera que el usufructo realmente terminó en una primera instancia beneficiando a los franceses, ¿sí? En este primer momento. Am, Egipto entonces va a entrar en una crisis económica muy fuerte, muy difícil de solventar para los propios egipcios. Aquí vemos algunas imágenes que ilustran la construcción del canal. Se llevaron a la obra miles de egipcios que eran reclutados para el trabajo. Algunos eran contratados, pero se obligaba a la gente a ir a trabajar a la obra del canal. Murieron muchísimas personas. Y bueno, finalmente se logró terminar 1869. Aquí vemos entonces ahora sí cómo era la ruta, ¿cierto? Desde Londres, pasando por el Mediterráneo y cruzando por Suez para llegar finalmente a la India, que era el objetivo, abrir esta ruta comercial, pues, no solo pensando en el Imperio Británico, pero sí, pues era básicamente a quien le servía, ¿sí? Para tener ahí protegido su comercio. Aquí tenemos otra imagen del canal. Es entonces cuando también por el canal de Suez se va a ir dando un enfrentamiento entre el Imperio Británico y Francia. Así entonces, Egipto va a terminar vendiéndole al Imperio Británico las acciones que tenía de la construcción del canal. Y Egipto va a seguir en una muy, muy mala situación económica, casi al borde de la bancarrota, de manera que en 1876 ingleses y franceses van a decidir administrar en conjunto las finanzas egipcias, ¿sí? Entonces, entre ambas las naciones se iban a estar dividiendo pues, los recursos económicos de Egipto, ¿sí? Aquí veíamos hace un momentito este mapa del Imperio Británico,
cuáles eran las pretensiones que tenía el Imperio Británico en su expansión colonialista. Claro, la perla de la corona era la India, pero por supuesto la idea era del Cairo al Cabo, ¿cierto? Entonces, bueno, eso va a ser una pelea también dura, la de Inglaterra por dominar toda esta parte oriental de África. En general, pues el Imperio Británico, como ustedes vieron ahí en el mapa, pues estaba prácticamente en casi todos lados, ¿no? Todos los continentes, ahí estaba en América, en Oceanía, en Asia, en África. Era una expansión tremenda, que parecía imparable, ¿sí? Muy poderosa la presencia británica, que va a terminar ciertamente imponiéndose también en Egipto, ¿sí? Los ingleses van a lograr desplazar a los franceses, se van a posicionar en Egipto para lograr esta idea que ellos tenían, ¿no? Del Cairo al Cabo. Hay una conferencia, una reunión que se conoce como la Conferencia de Berlín de 1884, en donde precisamente se discutieron estos asuntos de cómo iba a quedar dividida África. En esta caricatura que ustedes ven ahí en su pantalla a la izquierda, pues es una crítica, ¿verdad?, de cómo África era como una torta que estaban repartiendo entre las diferentes potencias colonialistas y el que está partiendo la torta es Bismarck. Es decir, la Alemania recién unificada, el Segundo Reich, que fue obra de Bismarck, pues quería hacerse un lugar entre las potencias colonialistas. Estaba llegando un poco tarde a la repartición, pero ahí estaban en la jugada, ¿sí? Entonces, hacia finales también del siglo XIX, en Egipto, pues dada toda esta situación que estaban siendo objeto, ¿verdad?, de una repartición y que estaban ya ahí entrando los ingleses y que estaban disponiendo, em, que no había una autoridad autóctona ni autónoma en Egipto, empezaron a surgir los primeros grupos nacionalistas que pedían efectivamente, pues, digamos, un alto, digamos, que hubiera un poco de freno a todas estas ambiciones extranjeras. Querían incluso una constitución, y este primer grupo en Egipto va a surgir hacia finales de 1870 y algo, 76, por supuesto, anti-europeo, anti-otomano, ¿sí? Ahí es el momento en el que se empieza a gestar toda esta, toda esta idealización, todo este plan para que en algún momento Egipto volviera a ser un Egipto autónomo y gobernado por egipcios, porque vean ustedes, hemos hablado de un montón de pueblos, pero egipcios ninguno. Entonces, la ocupación británica la vamos a tener en Egipto desde 1882 y van a tener realmente presencia, o sea, van a estar ahí en Egipto hasta mediados del siglo XX, 1954. ¿Qué pasa en la Primera Guerra Mundial o al término de la Primera Guerra Mundial? Se transforman los mapas, ¿cierto? Desaparece el Imperio Otomano, surge Turquía, todos estos territorios que habían pertenecido al Imperio Otomano, pues van a tener diferentes destinos, protectorados, se van a llamar muchos de ellos franceses o británicos, y así es como finalmente, pues vamos a tener que se constituye un protectorado por parte de Gran Bretaña, ¿sí? Que va a proclamarlo en 1914, protectorado sobre Egipto, ¿sí? Protectorado de Gran Bretaña, con lo cual concluyó así, o sea, de una transferencia de poder a otro poder, concluyeron 400 años de obediencia al sultán otomano, ¿sí? 1914 comienza el protectorado de Gran Bretaña en Egipto. Aquí tenemos este mapa, ¿sí? De cómo se
repartieron el Oriente Próximo y quienes quedaron en dónde, ¿cierto? Reino Unido. Vean ustedes aquí tenemos, ¿no? Toda esta parte del Reino Unido. Bueno, y Francia estará aquí en color como amarillito. Aquí lo tenemos. Entonces, bueno, estas partes en verde todavía, porque, hasta el final, la Primera Guerra es que cuando cae finalmente el Imperio Otomano, pero todo esto también, por ejemplo, el Líbano también tendrá presencia francesa, eh, etcétera, ¿no? Y bueno, surgirá la Turquía independiente. Ujú. Los británicos aprovecharon entonces todo esto para fortalecer el poderío que ya tenían en Egipto. Em, Sin embargo, pues tras la Primera Guerra Mundial, o sea, tampoco es que el Imperio Británico haya salido muy bien de toda esta tremenda guerra tan terrible. En 1922 se va a declarar, o más bien, el Imperio Británico va a declarar de manera unánime, independiente, o sea, ellos van a decir que se declara independiente Egipto, ¿sí? O sea, Egipto entonces tiene este primer momento en 1922, en febrero de 1922, cuando deja de ser protectorado británico por una decisión de los británicos y entonces se convierte en una monarquía egipcia. Es en todo caso un rey ad hoc, sigue siendo totalmente afín a los intereses europeos, pero bueno, pues hay una fachada, ¿cierto? Que dan los británicos. Aún mantienen el control sobre el canal, por supuesto, canal de Suez, sigue siendo británico. Y sin embargo, bueno, pues ahora a partir de 1902 habrá un reconocimiento de Egipto como un estado independiente. Entonces ahí tenemos un primer momento en donde Egipto se transforma en una monarquía, ¿sí? Con el rey Fuad. Esta monarquía va a durar hasta 1953. Tendrá una constitución con amplios poderes para el rey, como lo mencionamos aquí. Hay un mundo muy complicado a partir de este momento. Vamos a ver también que por el estallido de la Segunda Guerra Mundial se van a acelerar muchos procesos. Sigue habiendo en Egipto una inquietud, ¿no? Y en todo este Medio Oriente, en el mundo árabe, por la presencia europea. Aquí vemos que se conformará una liga árabe, es decir, habrá intentos de organizarse entre ellos, de hacer fuerza, de reencontrar su propia identidad, porque pues toda esta zona, como vimos en los mapas anteriores, pues ha sido bastante em, maltrecha por el paso de las potencias colonialistas y esta reorganización árabe va a tener como un sacudón tremendo con la creación del Estado de Israel, que va a ser en este periodo de final de la Segunda Guerra, digamos, un punto de tensión permanente, el Estado de Israel, y no podemos olvidar que a partir de este momento, del término de la Segunda Guerra Mundial, arranca también lo que nosotros llamamos como la Guerra Fría. Entonces, ahí vamos a ver este péndulo, ¿cierto? Y este juego de poderes que estaban entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Vamos a ver el surgimiento del nacionalismo egipcio, ahora sí, en toda forma. Y también tendremos, pues, de los más duros enfrentamientos y guerras que hubo contra Israel, pues, serán precisamente en la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? En este ya Egipto moderno. Entonces, este es un primer intento de la Liga Árabe de conformarse, de hacer una fuerza,
¿cierto? Como para defender su propia identidad, lo cual no va a funcionar del todo. En 1948, el mismo año de la creación del Estado de Israel, casi que al día siguiente de la creación del Estado de Israel, hay una primera guerra árabe-israelí, en donde por supuesto Egipto toma parte y pues a favor de los estados palestinos. Entonces, Egipto en esta segunda mitad del siglo XX, por lo menos hasta los años 80, va a tener enfrentamientos con Israel. Y en el medio de todo esto, vamos a ver el surgimiento de una figura trascendental para los egipcios, que va a ser la figura de Gamal Abdel Nasser, o Nasser, ¿sí? Hay em, unos militares que se van a organizar, algunos de los grandes generales nacionalistas árabes, como Nasser, pues van a participar en esta guerra del 48 contra Israel y se van a conformar también en un grupo que se denominará la de los oficiales libres. Y esto terminará en una revolución que va a derrocar a la monarquía que habíamos visto hace un momentito, la que se conformó a partir de 1922. Pues va a haber un golpe de Estado, una revolución, la Revolución de Julio de 1952, que es un momento trascendental para Egipto. La otra cuestión también en Egipto, que seguramente ustedes han escuchado en algún momento en las noticias, hace unos años, sobre todo, que es la de los hermanos musulmanes. Musulmanes, efectivamente, que se organizaron para que en el medio de todo este desorden hubiera algún tipo de asistencia y ayuda social. Los hermanos musulmanes tienen originalmente, antes de ser una posición política o antes de ser una posición religiosa, eran una organización como de asistencia social. Entonces, tuvieron mucho apoyo del pueblo, los hermanos musulmanes, y surgen hacia 1920. Ya decíamos, entonces hay un golpe de Estado en el 52, se derroca la monarquía y a partir de 1953 vamos a tener entonces la expulsión de los británicos, aunque va a quedar pendiente la situación del Canal de Suez. Con Nasser, o sea, con el régimen de Nasser, que arranca en el 53 y dura hasta el 70, vamos a ver eh, una política militar, porque ellos son militares, ¿no? Nasser es militar. Unipartidista, es decir, no va a haber otros competidores políticos, y con originalmente un tinte nacionalista y socialista, es lo que va a tener el régimen de Nasser, pues como en términos así muy sucintos, ¿no? Por otro lado, también Nasser va a ser el líder como de este nacionalismo árabe, va a querer impulsar la economía de Egipto y llevar a cabo una industrialización como a marchas forzadas. Va a querer implementar una reforma agraria otra vez porque pues era necesario, y para esto, o sea, para darle vida al campo, implementar nuevos cultivos, sistemas de riego, etcétera, pues se necesitaba la construcción de una gran represa que va a ser la represa de Asuán, ¿cierto? Entonces, bueno, es eso por un lado, para la construcción de la gran represa de Asuán, él va a necesitar mucha plata. ¿Y de dónde podía sacar la plata? Del canal de Suez. Y por eso decide la nacionalización del canal para dotar a Egipto pues de toda la financiación necesaria, ¿cierto? Para esta modernización que le estaba pensando. Aquí tenemos una imagen de la represa de Asuán, pero esto que representó otra guerra, ¿sí? La guerra del Sinaí o la guerra del Suez es la Segunda Guerra Árabe-Israelí en 1956. Fíjense, eh, Inglaterra, por supuesto, el Reino Unido dijo, pero por supuesto que no, y Francia tampoco, dijo, claro que no, ustedes no van a tener el canal. Entonces, era una guerra mm, de Egipto contra estos aliados, Reino Unido, Francia e Israel. Israel se suma
también a esto. Egipto eh, pierde la guerra, pero gana el canal. Es ahí una política complicada por la presión de Estados Unidos y de la Unión Soviética que les pidieron a los aliados salir de Egipto, del Sinaí, y bueno, pues ahí tenemos que Egipto pierde esta parte, pero logra efectivamente el control sobre el canal del Suez, que eso era para ellos muy importante. También con Nasser vamos a tener este intento de unificar fuerzas, hacer una República Árabe unida con Siria, lo cual, pues, esto va a ser en 1958, no va a tener como mucho éxito porque, pues, en primer lugar, no estaban realmente unidos, como ven ustedes aquí en el mapa. Egipto quiso concentrar casi todo el liderazgo y las fuerzas gubernamentales en Egipto, en el Cairo, y los sirios como que en segundo término, pues eso no les pareció a los sirios y esta República Árabe Unida no prosperó. Y los egipcios se van a meter en otro problema con la guerra de los 6 días, también guerra árabe-israelí en 1967, gana Israel y Egipto pierde además la Franja de Gaza. Aquí tenemos una imagen también de Nasser con el rey Hussein de Jordania, ¿sí? Que firmaron un acuerdo de defensa mutua. Nasser, que es considerado el padre del panarabismo, pues quería unificar este mundo árabe y pues tenía ahí un discurso complejo con respecto a la presencia de Israel. Aquí otras imágenes, ya vamos terminando. Aquí para que vean ustedes en la comparación de los mapitas en esta guerra de 1967, ¿sí? Una presencia de Israel en el Sinaí y en la Franja de Gaza. Israel va a terminar saliendo del Sinaí hacia 1982. Nasser muere en 1970 y va a sucederle a Mar al-Sadat en el poder, que va a estar hasta 1981, y se va al-Sadat a alejar de la política nacionalista de Nasser. Sadat va a abrir todavía más Egipto hacia Estados Unidos. Habrá otro enfrentamiento que es la guerra del Yom Kippur en 1973, ¿sí? Una vez más, Egipto contra Israel y otros aliados, pero será pues el último enfrentamiento que tengan con Israel en 1973. Aquí tenemos este otro mapa. Pero o sea, además de estos enfrentamientos con Israel y que se va a tratar de solucionar la tensión en el Medio Oriente, pues Al-Sadat va a tener este acercamiento abierto con Estados Unidos, ¿cierto? Y otras, alejarse bastante de las políticas de Nasser. Aquí vemos esta imagen de Menachem Begin por Israel, de Jimmy Carter y de Al-Sadat en las negociaciones, precisamente para terminar con este tema de la confrontación en las negociaciones de Camp David de 1978, ¿sí? Aquí lo tenemos en otra imagen. En 1981, al-Sadat muere en un atentado de unas fuerzas extremistas islámicas, que por cierto, él había apoyado el hecho de que participaran en política, pues no los extremistas islámicos, pero sí, por ejemplo, la presencia de los hermanos musulmanes, que había sido como fuerza política perseguida por Nasser. Bueno, al-Sadat, al alejarse de las políticas de Nasser, sí les da como un poco de vía libre a los musulmanes para entrar en política. Al morir, entonces, al-Sadat le va a suceder Hosni Mubarak. Él asume el cargo en 1981 con el asesinato de al-Sadat y va a estar hasta 2011. Va a caer Hosni Mubarak, pues por toda la movilización de egipcios
particularmente, pero en el marco de la primavera árabe, ¿sí? También con Hosni Mubarak vamos a tener el estrechamiento de relaciones con Estados Unidos, había sido lugarteniente de Al-Sadat, y vamos a ver que Egipto apoyará diversas políticas estadounidenses, habrá apoyo egipcio, por ejemplo, en la Guerra del Golfo en 1990. Vamos a ver aquí, por ejemplo, está Hosni Mubarak con diferentes presidentes estadounidenses. Aquí los tenemos en una imagen de la Guerra del Golfo. Eh, También cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas, ¿sí? Va a ser el momento en que ya la sociedad civil empieza a reaccionar. Eso ya no les está pareciendo mucho a los egipcios. Había problemas en Egipto, escasez de alimentos, bajos salarios, inflación. Es decir, había problemas muchos y fuertes en Egipto, de manera que la sociedad civil se empieza a organizar, lo cual deriva en estas movilizaciones que conocimos como la Primavera Árabe, en donde cayeron varios gobiernos, entre ellos el de eh, Hosni Mubarak, precisamente. Mubarak entonces dimite en el 2011. Y es interesante, y 2 minutos más terminamos, porque lo va a suceder Mohamed Morsi, que fue el primer presidente democráticamente elegido, él proveniente del movimiento político de los hermanos musulmanes, que vimos que surgieron en 1920, hermanos musulmanes, evidentemente de movimiento religioso. Mohamed Morsi solamente gobernará un año, un breve periodo, y va a ser derrocado en el 2013, y pues tomará el poder el general Abdel Fattah el-Sisi, que es el presidente, el gobernante de Egipto hasta el día de hoy, ¿sí? Y bueno, pues así como muy panorámica la visión, esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesante. Mil gracias, muy buena la charla. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, chao. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Muchas Buenas Gracias. noches. Muy Muchas completo Gracias. un resumen. Gracias, gracias. Chao. Muchas gracias, muy interesante. Buena noche. Buenas Gracias. noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Lucy, tengo una pregunta. Díganme. Si uno quiere tener como una visión así un poco resumida, aunque sé que es muy complejo, muy difícil, ¿qué sugieres? ¿Qué bibliografía o algún Mm, libro o tienen ustedes algún compendio? Porque una cosa es leer, una cosa es sí. escuchar y otra cosa es uno leer y poder como incorporar un poquito más. ¿Tienen algo? Pues yo ¿Me tengo un par de recomendaron? libros, pero imagínate que, o sea, del Egipto antiguo hay cualquier cantidad de bibliografía, o sea, cualquier cantidad. Pero del Egipto moderno, es decir, de la llegada de los musulmanes a la actualidad, poco, ¿sí? Mm. Pero bueno, sí hay por lo menos un librito, y no es tan grande, es un libro de Bárbara Azaola, y se llama Ujú. Historia del Egipto Contemporáneo. Serían dos recomendaciones. Si quieren, luego se las mando con Saraí, aunque yo creo Ah, que por bueno. ahí debe estar la bibliografía recomendada. Y este librito, pues les puede poner como en antecedentes, un poco lo que ¿Cómo se llama vimos el ahorita. libro? De Bárbara Azaola, Historia del Egipto Contemporáneo, del 2008. Y también hay un libro de Al-Sayed Marsod, que es la historia de Egipto, de la conquista árabe al presente, de la editorial Akal. Akal ya ven que tiene una colección muy importante de historias de diferentes países, entonces tiene también este libro, Historia de Egipto, de la conquista árabe al presente. Serían estos dos en particular para esta parte de la historia de Egipto. Ok, bueno, Ujú. amigo, si nos lo mandan, si le dices a esta chica que nos lo puede mandar por el WhatsApp, por favor. Sí, con Y mucho gusto. muchas gracias, muy amable. Que estés Bueno, bien. chao, Chao. buenas noches.
Oye, y en YouTube debe haber mucha cosa también, ¿no? Ah, sí. Pues del Egipto moderno más o menos. O sea, ustedes pueden encontrar documentales que hablen sobre el periodo de Nasser, Ujú. documentales que hablan sobre las diferentes guerras contra Israel, de las guerras árabe-israelí. Eso sí, o sea, van a encontrar mucho. Pero yo no recuerdo que haya un documental que hable de toda esta historia del Egipto moderno, es decir, Egipto del siglo XX completo, no, yo no lo he visto, ¿sí? O sea, Ah, del periodo de Nasser, seguramente. Y eso igual les sirve porque Nasser es una figura también importante. Probablemente retomemos un poquito de Nasser en la próxima sesión, que es de biografías, como para mencionar a estos importantes personajes. ok, Sí, muchas sí. gracias. Bueno. Gracias. Ok, bueno. Muchas gracias y buenas noches.